Tutorial de base de datos simples. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. Pero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Deben tener una serie de características tales como seguridad. Solo personas autorizadas podrán acceder a la información. Integridad. La información se mantendrá sin pérdidas de datos. Independencia. Debe ser independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella. Consistente. Que la información se guarde sin duplicados y de manera correcta. Ahora veremos conceptos básicos que debemos saber para poder crear nuestras propias bases de datos. Tablas. Se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Dato. Es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Registros. Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo. En una tabla de nombres y direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección. Campos. Es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de datos único, como una dirección, o un número de teléfono, un nombre, etc. Entidad. Es la representación de un objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de datos. Ejemplos de nombres de entidades. Alumno, empleado, artículo, etc. Clave primaria. La clave o llave primaria es un campo, o grupo de campos que identifica en forma única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave primaria se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso a ellos, organizarlos y manipularlos. Atributos. Los atributos son las características por medio de los cuales se puede describir una entidad. Por ejemplo, de la entidad alumno podemos asignarle atributos como nombre, apellido, dirección, teléfono, y su campo llave que puede ser número de cédula, número de matrícula, o un código cualquiera. Relaciones. Una relación o vínculo entre dos o más entidades describe alguna interacción entre las mismas dentro de dos tablas. Relacionando llaves claves con datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos son bases de datos jerárquicas, base de datos de red, bases de datos transaccionales, bases de datos relacionales. Sin embargo, nos enfocaremos en el modelo relacional, que es el que estaremos utilizando. Bases de datos relacionales. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros, las filas de una tabla, que representarían campos, las columnas de una tabla. En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red. Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos. La cardinalidad.
Es simplemente la forma en que se relacionan las entidades, o expresa cuántas entidades se relacionan entre sí. Existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse entre las entidades. Relación 1 a 1. Relación 1 a muchos. Relación muchos a 1. Relación muchos a muchos. Diagrama entidad-relación. Un diagrama entidad-relación, o DER, es un gráfico que representa visualmente las relaciones entre entidades de bases de datos. Los DER modelan los requisitos de almacenamiento de datos de una organización con 3 componentes principales: entidades, atributos y relaciones. Principales elementos de los diagramas entidad-relación. Rectángulo representa un conjunto de entidad. Elipse representa un atributo. Rombo representa una relación. Línea asocia los atributos con las entidades y establece las relaciones entre las mismas. Ahora veremos un ejemplo de cómo realizar un diagrama entidad-relación. Para poder realizar un diagrama entidad-relación o DER, debemos seguir una serie de pasos muy simples. El primero consiste en identificar las entidades, que en este caso son libros, autores, alumnos, préstamo, devolución y bibliotecario. En el segundo debemos asignar los atributos, pero en este caso ya los tenemos entre paréntesis al lado de cada entidad. El tercero es identificar cuál es la clave primaria de cada entidad, el cual marcaremos de color rojo. En el cuarto paso tenemos que hacer las relaciones entre las entidades. Alumno solicita préstamo. Alumno realiza devolución, devolución contiene libros, préstamo contiene libros, biblioteca realiza préstamo, biblioteca recibe devolución, libros tienen autor. A continuación les demostraremos los pasos de la elaboración de un DER de la estructura de una biblioteca. Paso 1. El primer paso será la colocación de la entidad alumno y poner sus atributos a un lado para poder demostrar los elementos que constituyen esa entidad. Paso 2. El siguiente paso es donde demostramos la relación entre alumno y préstamo, además de alumno y devolución, también señalar los atributos que contienen el préstamo y la devolución. Paso 3. Ahora es cuando demostramos quién realiza estas acciones, siendo el bibliotecario quien se encarga de realizar la prestación y recibir la devolución. Paso 4. Aquí es donde se demuestre que entre esas dos acciones se encuentran libros. Relacionamos el contenido de los libros que se encuentra en las relaciones del préstamo y devolución. Paso 5. En este último paso de la elaboración del DER señalamos la relación que se encuentra entre el libro y su autor. Bueno, ya finalizado la elaboración del DER de la estructura de la biblioteca, nos podemos dar cuenta que cuando un alumno solicite o realiza un préstamo o una devolución involucra al bibliotecario, pero además, a los libros que se solicite y a la vez el autor del libro solicitado.